Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El problema de descubrir antiguas cajas fuertes alienígenas, reflexionó Sexal mientras miraba la enorme puerta, era que nunca venían con prácticos manuales de instrucciones. Solo deseaba que alguna civilización extinta hubiera tenido la cortesía de dejar un botón que dijera, aquí, para abrir. En lugar de eso, él y su equipo arqueológico se toparon con otra enigmática entrada llena de advertencias que en esencia se traducían como, no la abras, hay cosas muy malas dentro, esta vez va en serio. Jefe, querrá ver esto, dijo el ayudante Necre, mientras manejaba simultáneamente el equipo de exploración con las 4 manos y tomaba notas. Estos glifos son diferentes de las advertencias catastrofistas que solemos encontrar. Sexal acercó su cuerpo de serpiente mientras observaba las intrincadas marcas. Déjame adivinar, en lugar de, abandona toda esperanza de entrar, dice, de hecho, abandona toda esperanza de entrar, dijo. De hecho, los ojos primarios de Necre se entrecerraron mientras el segundo par seguía observando los escáneres. Menciona la Tierra. Eso le llamó la atención. La Tierra, el peculiar planeta que de algún modo había producido la especie más desconcertante de la galaxia, los humanos. Eran simultáneamente los más belicosos y los más pacíficos, los más primitivos y los más innovadores, los más aislacionistas, y sin embargo estaban presentes en todas partes. Eran una contradicción andante que causaba quebraderos de cabeza a los antropólogos senos. Bueno, no me tengas en ascuas, insistió Sexal, cuyas escamas habían adquirido un intrigante color azul celeste. ¿Qué dice esto exactamente de nuestros paradójicos amigos primates? La matriz de traducción de Necre zumbó mientras procesaba el antiguo texto. Parece ser algún tipo de protocolo de contención, algo sobre el mantenimiento de la cuarentena de la Tierra y la preservación de la estabilidad universal, dijo, haciendo una pausa, con un chasquido de confusión en las mandíbulas. Pero eso no tiene sentido. Esa cámara es anterior a la aparición de la humanidad en el espacio en al menos 50.000 ciclos. Cada vez más intrigante, murmuró Sexal, apropiándose de una de sus expresiones humanas favoritas. Se acercó a la puerta de la cámara y sus expertos ojos arqueológicos observaron detalles invisibles para los equipos de escaneado estándar. Mira las firmas de energía, esta instalación sigue funcionando después de todo este tiempo. Algo dentro sigue activo. El resto del equipo ya se había reunido, con sus diversos apéndices y órganos sensoriales centrados en la misteriosa puerta. El mundo muerto que les rodeaba no había producido gran cosa hasta ahora, solo otra civilización fracasada entre otras incontables. Pero esto era diferente. ¿La abrimos?, preguntó Necre, aunque ya conocía la respuesta. Ningún arqueólogo que se preciara se había topado nunca con una puerta sellada que no quisiera abrir, por muchos carteles de advertencia que hubiera. Por supuesto que deberíamos abrirla, respondió Sexal alegremente. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Según estos glifos, el fin de toda existencia, dijo Necre. Exacto, piensa en los artículos de investigación que podríamos escribir. Sus escamas ondularon divertidas. Además, cualquier civilización tan avanzada como para construir esta instalación, pero tan primitiva como para pensar que podía contener a la Tierra, probablemente tampoco sabía lo que hacía. Mientras su equipo iniciaba el delicado proceso de eludir los antiguos sistemas de seguridad, Sexal no podía evitar la sensación de que se les escapaba algo obvio. ¿Por qué un antiguo imperio iba a gastar tanta energía intentando contener un planeta que ni siquiera había conseguido volar por el espacio? ¿Y por qué aquellos glifos parecían más súplicas desesperadas que advertencias al uso? Estaba a punto de descubrir que a veces la respuesta más obvia era también la más aterradora y que la razón por la que los seres humanos eran tan contradictorios era quizá que habían sido moldeados por una responsabilidad que ninguna otra especie había sido capaz de asumir. La secuencia de apertura de la cámara acorazada fue anticlimática, teniendo en cuenta todas las dramáticas advertencias. No aparecieron horrores cósmicos, no se manifestaron paradojas que cuestionaran la realidad. Lo más decepcionante para los videos del equipo de investigación, ni siquiera hubo trampas antiguas, solo el suave siseo del aire preservado escapando y el suave zumbido de máquinas que han esperado milenios para cumplir su propósito.
Vaya, qué decepción, comentó Sexal cuando entraron en las instalaciones. Con todas esas advertencias, uno esperaría que al menos hubieran instalado rejillas láser o rocas rodantes, algo con un poco de dramatismo. El comentario murió en su garganta cuando los sistemas de iluminación de la cámara se activaron, revelando paredes de cristales de datos que se extendían en la oscuridad. Cada cristal vibraba con la información almacenada y su luz creaba una danza etérea sobre las superficies metálicas. A través del vacío susurró Necre, mientras su equipo de escaneo casi ardía en un intento de procesar el inmenso volumen de datos. Jefe, no son simples registros, son transmisiones de emergencia. Toda la instalación es un sistema de alerta masivo. El panel de control central se activó cuando se acercaron y, de repente, la cámara se llenó de pantallas holográficas. Mostraban escenas del apogeo del antiguo imperio, vastas flotas de naves que hacían que las armadas modernas parecieran juguetes de niños, planetas convertidos en motores informáticos, estrellas aprovechadas para obtener energía y, en medio de todo ello, una creciente sensación de desesperación. Reproduciendo el mensaje principal, anunció el sistema automatizado en un idioma extinguido durante miles de generaciones, ahora traducido por su equipo. Apareció una figura majestuosa, poderosa y totalmente aterrorizada. A cualquiera que encuentre esta cámara acorazada, debe mantener la compostura. No nos daremos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Pensábamos que la Tierra era un mundo primitivo que había que contener, controlar, impedir que extendiera su caos por la galaxia. Estábamos equivocados, tan catastróficamente equivocados, mientras la imagen de la figura parpadeaba y los datos fluían a través de los traductores del ordenador. Todos los informes, evaluaciones militares y estudios científicos se centraban en la Tierra y sus habitantes. El antiguo imperio había estudiado a los humanos durante siglos en un intento de comprenderlos y controlarlos. Todos los intentos habían fracasado estrepitosamente. Echa un vistazo a estos informes de combate, dijo uno de los arqueólogos subalternos. Intentaron enviar equipos de observación sigilosos, pero todos fueron detectados e invitados a cenar. Aquí hay una nota que dice que sabían que veníamos, siempre saben cuando venimos, nos ofrecieron algo llamado galletas. Las escamas de Sexal cambiaron a un patrón que indicaba pensamiento profundo y algo de diversión. Intentaron la guerra psicológica, fracasaron, intentaron la manipulación económica, fracasaron, intentaron la intervención militar directa. Hizo una pausa el arqueólogo junior. Situación, fracaso catastrófico. Nota, utilizaron nuestras propias naves contra nosotros, empleando algo llamado mantenimiento percusivo y cinta aislante. La figura holográfica continuó con su mensaje, cada vez más urgente. Pensábamos que éramos la civilización más avanzada de la galaxia. Formamos mundos, movimos estrellas, moldeamos la realidad a nuestra voluntad, pero no pudimos controlar la Tierra, no porque no fuéramos lo bastante poderosos, sino porque ellos no eran los que necesitaban ser controlados. La siguiente serie de imágenes mostró algo que hizo vacilar incluso el desapego profesional de Sexal: enormes estructuras bajo los océanos de la Tierra, patrones geométricos en el campo magnético del planeta que no podían ser naturales, lecturas de energía que desafiaban la física conocida. No estaban atrapados en su mundo, la voz de la antigua figura resonó con el peso de la realidad, lo estaban protegiendo. Creíamos que los estábamos conteniendo, pero en realidad contenían algo más antiguo, algo que ninguna otra especie ha logrado contener jamás. Las manos de Necre se movían frenéticamente sobre sus instrumentos. Jefe, estos patrones de energía son idénticos a las lecturas que hemos detectado en el núcleo de la Tierra, lecturas que nuestros científicos nunca han podido explicar, continuó el holograma humano. Son perfectos para el trabajo, demasiado testarudos para rendirse, demasiado adaptables para ser corrompidos, demasiado contradictorios para ser predichos y demasiado ingeniosos para ser derrotados. Nunca fueron nuestros prisioneros, sino los carceleros, y casi rompemos la celda. El mensaje terminaba con unas últimas coordenadas y una advertencia que provocó un escalofrío en Sexal. La barrera entre realidades es más delgada en la Tierra, ellos son el muro contra el vacío. Si estás leyendo esto, no cometas nuestro error. No intenten controlar la Tierra, apóyenlos, ayúdenlos, porque si fracasan, todo habrá terminado. Sexal miró las coordenadas que aparecían en la pantalla,
que señalaban una zona del Océano Pacífico terrestre donde los gobiernos humanos mantenían desde hacía tiempo un área estrictamente prohibida. Bueno, dijo, intentando mantener su habitual humor seco, pero fallando un poco. Supongo que eso explica por qué los humanos son la única especie que ha desarrollado algo llamado horror cósmico como género literario. No lo imaginaban, lo documentaban. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico estaba transcurriendo exactamente como Sexal había esperado, con toda la gracia y la dignidad de un reactor cuántico con hipo. Los representantes de 200 especies hablaban entre sí, cada uno intentando ser la voz más alta en una cámara diseñada para la deliberación pacífica. Orden. La forma cristalina del portavoz del Consejo emitía una luz frustrada. Pongamos orden. Ah, sí, porque gritar orden siempre funciona muy bien, murmuró Sexal desde su asiento de testigo. A su lado, Necre contenía lo que podría haber sido una carcajada o un ataque de nervios inducido por el estrés. Las puertas de la sala se abrieron y un silencio repentino se apoderó de la asamblea. Entró el embajador humano Remichi, con lo que Sexal había aprendido que se llamaba cara de póker, aunque nunca había entendido la relación entre las expresiones diplomáticas y los juegos de cartas. Tengo entendido, dijo Michie, su voz fluía sin esfuerzo a través de la cámara, que ha descubierto algo interesante sobre mi especie. Otra vez, el énfasis en la palabra otra vez conllevaba significado. Embajador Michie, la voz del portavoz del Consejo crepitaba con una energía apenas contenida. La explicación de su gobierno sobre la zona de exclusión del Pacífico siempre ha sido la investigación marítima. ¿Le gustaría revisar esa declaración? Michie sonrió. Era el tipo de sonrisa que hacía que Sexal agradeciera que los humanos no pudieran abrir las mandíbulas como su especie. La investigación marítima es absolutamente correcta. Estamos investigando cómo evitar que la región marítima consuma la realidad tal y como la conocemos. Otro consejero, un gas flotante, palpitó de indignación. Estáis ocultando una amenaza transdimensional a vuestra propia existencia. ¿Ocultando? Michie enarcó una ceja. Hemos erigido una enorme señal de manténgase alejado. En aguas internacionales, advertimos constantemente a la gente de que se mantenga alejada de ciertas regiones e incluso hemos inventado géneros literarios enteros advirtiendo de los peligros de investigar cosas que no deberían investigarse. No es culpa nuestra que todo el mundo piense que somos paranoicos o primitivos. Sexal no pudo evitarlo. Tiene razón, los seres humanos han estado agitando banderas rojas sobre esto durante siglos. Solo pensábamos que estaban siendo, bueno, humanos. Lo que nos lleva a la preocupación actual, interrumpió el portavoz del Consejo. Los datos de las cámaras indican que la contención está fallando, ¿no? La expresión de Michie, con cara de póker, se confundió por un momento. No está fallando, está evolucionando. La entidad, o entidades, aún no estamos seguros, es adaptable, así que nosotros también tenemos que serlo. Cada generación de la humanidad ha tenido que desarrollar nuevas formas de mantener las barreras. ¿Y nunca has pensado en pedir ayuda?, preguntó un consejero serpenteante. En realidad, dijo Michie, sacando de su bolsa lo que Sexal reconoció como un antiguo dispositivo de comunicación terrestre llamado iPhone 15, hemos pedido, muchas veces. Tengo 17 ocasiones diferentes en las que pedimos explícitamente tecnología de contención avanzada y todas las veces nos dijeron que no nos preocupáramos por ello y que nos concentráramos en desarrollar nuestra civilización de forma natural. La sala se llenó de murmullos embarazados mientras Michie continuaba. ¿Saben por qué los humanos hemos desarrollado un blindaje electromagnético tan fuerte para nuestros dispositivos? Porque de lo contrario captan lo que llamamos señales fantasma. Nuestros submarinos nucleares no son solo elementos militares de disuasión, sino también unidades móviles de contención. Internet, diseñado en parte para vigilar y combatir la fuga de información fuera de la barrera. Sexal observó la reacción del Consejo con creciente diversión. Cada especie tenía su orgullo, su creencia en su propia superioridad, y aquí que la humanidad revelaba casualmente que estaba salvando su propia realidad con tecnología ensamblada desde cero porque nadie se lo tomaba en serio. Así que ahora que por fin todo el mundo presta atención, sí, nos gustaría recibir ayuda, porque sea lo que haya al otro lado se está haciendo más fuerte y el café y la determinación solo nos llevarán hasta cierto punto. El silencio que siguió solo fue roto por la tranquila observación de Sexal.
Bueno, al menos ahora sabemos por qué los humanos son la única especie que necesita cafeína para funcionar. Literalmente, trabajan horas extras. El comité de investigación del Consejo se reunió en una cámara de seguridad bajo la superficie de la capital. Las pantallas holográficas mostraban una cronología de las interacciones del antiguo imperio con la Tierra, cada registro más absurdo que el anterior. A ver si lo entiendo, dijo Sexal, mientras analizaba los registros recuperados de la cámara. El imperio envió su nave sigilosa más avanzada a estudiar la Tierra en su época medieval y los humanos la utilizaron como referencia para construir sus primeros submarinos. Correcto, confirmó Necre, mostrando los datos pertinentes. Por lo visto, invirtieron varios conceptos clave solo con vislumbrar brevemente la nave bajo el agua, lo que molestó mucho al imperio. Aquí hay una nota que dice que no deberían haber sido capaces de verlo, y mucho menos de entenderlo. El embajador Michei se reclinó en su silla, visiblemente divertido. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Esos ni siquiera eran nuestros mejores ingenieros, eran unos pescadores cualquiera que vieron su nave y pensaron, esto nos parece útil. El siguiente conjunto de registros detallaba los intentos del imperio de ejercer control psíquico sobre la población de la Tierra. Los resultados fueron inesperados. Intentaron implantar sutiles sugestiones en las mentes humanas, pero en lugar de recibir las órdenes, los humanos empezaron a escribir ficción sobre alienígenas telepáticos. Convirtieron los intentos de invasión en entretenimiento. La ciencia ficción es básicamente nuestra forma de documentar cosas extrañas que no deberíamos conocer, explicó Michei. La mitad de nuestros avances tecnológicos fueron el resultado de que la gente leyera sobre algo imposible y dijera, apuesto a que puedo construir eso. Sin embargo, las verdaderas revelaciones vinieron de los informes finales del imperio, exámenes detallados de la estructura de la Tierra que mostraban geometrías imposibles bajo la superficie, patrones de energía que violaban las leyes conocidas de la física y, lo más inquietante de todo, pruebas de que los seres humanos se habían estado adaptando inconscientemente para contener estas anomalías durante milenios. Las modificaciones genéticas que hemos detectado en la población humana no son el resultado de nuestros experimentos, como supusimos en un principio. Su ADN está evolucionando activamente para interactuar mejor con los sistemas de contención. No son nuestros conejillos de indias, son el propio sistema de contención. Las escamas de Sexal cambiaron a un tono púrpura de preocupación. El imperio intentó corregir el ADN humano, ¿no? Para hacerlos más controlables. La expresión de Michei se volvió seria. Sí, lo intentaron. ¿Quieres saber qué pasó? Las barreras empezaron a fallar. Resultó que nuestra estructura genética supuestamente primitiva era exactamente lo que se necesitaba. El caos de nuestro ADN, las secuencias inútiles que todo el mundo creía inservibles, son en realidad bloques cuánticos inscritos en el código genético. La siguiente serie de registros mostró el creciente pánico del imperio al darse cuenta de su error. Los intentos de corregir la interferencia genética solo empeoraron las cosas. Las barreras se debilitaron aún más y la realidad empezó a deshilacharse por los bordes. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, continuó Michei, sacando sus propios archivos. Nuestras leyendas sobre dioses y monstruos son manuales de entrenamiento que se transmiten de generación en generación. Todas las culturas de la Tierra tienen historias sobre cómo sellar antiguos males, atar demonios, atrapar a dioses embaucadores. No estábamos inventando mitos, sino conservando información crucial sobre los procedimientos de contención. El comité permaneció en silencio, atónito, mientras analizaba la verdadera historia de la humanidad, el desarrollo de la música y las matemáticas como formas de reforzar las barreras mediante resonancias armónicas, la red mundial de información como sistema de detección a escala planetaria. Incluso las guerras humanas, que la galaxia siempre ha considerado un signo de primitivismo, tenían un propósito. No luchamos porque seamos violentos por naturaleza, explicó Michei. Luchamos porque necesitamos mantenernos alerta, evolucionar y seguir adaptándonos. Lo que sostenemos también se adapta. Si nos estancamos, si dejamos de superar nuestros límites, bueno, digamos que eso sería malo para los valores de propiedad de todos, y por valores de propiedad me refiero a la existencia misma. Sexal sacó los últimos registros de la cámara acorazada, revelando los últimos intentos desesperados del imperio por enmendar sus errores. Intentaron ayudar al final,
cuando se dieron cuenta de lo que casi habían hecho, pero para entonces ya habían aprendido por las malas lo que nosotros siempre habíamos sabido, concluyó Michel. No puedes controlar el caos, solo puedes lidiar con él. Eso es lo que mejor sabe hacer la humanidad, surfear al borde del caos, manteniéndolo contenido, no tratando de imponer el orden, sino siendo lo bastante caóticos como para predecir dónde podría producirse la próxima ruptura. Los registros terminaron con una serie de entradas cada vez más desesperadas. Día 2749. Los humanos han convertido de algún modo nuestra brecha de contención en un arma, la están utilizando para desarrollar algo llamado computación cuántica. Día 2801. Ya ni siquiera la temen, la están estudiando, aprendiendo de ella. Día 2900. Por fin lo entendemos. No son primitivos ni poco evolucionados, son exactamente lo que necesitan ser. Que los dioses que existen nos ayuden si los transformamos en otra cosa. Sexal cerró los archivos, sus escamas ahora de un pensativo tono azul. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía? El imperio ha gastado recursos incalculables intentando hacer a la humanidad más civilizada. ¿Si lo hubieran conseguido? Si lo hubieran conseguido, dijo Michel con una sonrisa sombría, no habría ninguna galaxia de la que preocuparse. La cámara acorazada de máxima seguridad del Consejo no debería existir, así como las declaraciones de la renta humana y la verdadera razón por la que los gatos tiran cosas de las mesas. Era una de esas cosas que todo el mundo sabía, pero fingía no saber. Hoy, sin embargo, su contenido era el centro de atención. Estos son los registros que nunca quisimos encontrar, anunció el portavoz del Consejo, su forma cristalina se oscureció hasta adquirir un brillo solemne, pruebas de otros intentos de contención en toda la galaxia. Las pantallas holográficas se activaron, mostrando miles de mundos a lo largo de millones de años. Cada uno de ellos había intentado contener lo que había bajo la superficie de la Tierra, pero todos habían fracasado. Los resultados eran inquietantes. El colectivo Sintar, leyó Necre en el primer archivo. Civilización psíquica avanzada que intentó contener lo que había bajo la superficie de la Tierra mediante barreras mentales. Duración de la contención, 6 días. Resultado, toda la especie se fusionó en una sola conciencia, que tuvo que ser puesta en cuarentena en un agujero negro. Mecanoides del sector 7, añadió Sexal. Duración de la contención, 3 meses. Resultado, sus redes de inteligencia artificial empezaron a generar matemáticas imposibles y sus robots empezaron a construir templos. Michel observó el desfile de fracasos con una expresión que mezclaba simpatía y algo más, algo que se parecía espantosamente al reconocimiento. ¿Sabe qué tenían en común todas estas especies? Intentaron imponer orden puro sobre el caos, intentaron combatirlo solo con la lógica y la razón. La siguiente serie de registros mostraba civilizaciones mucho más avanzadas que el nivel actual de la humanidad, especies que podían remodelar planetas a voluntad, que dominaban la ingeniería dimensional y que evolucionaron más allá de la forma física. Todas fracasaron. La entidad o entidades bajo la superficie de la Tierra, explicó el portavoz del Consejo, existen en una superposición cuántica, están ahí y no están, son reales e irreales, singulares e infinitas. Los anteriores intentos de contención se han centrado en forzarlo a un estado único, que es precisamente lo que quiere. Si se le obliga a hacer una cosa, se convierte en todo lo demás, añade Michel. Si tratamos de definirlo, deshace la realidad que lo rodea. Los registros seguían mostrando un fracaso de contención tras otro. Algunas especies intentaron utilizar una tecnología tan avanzada que bien podría haber sido mágica, otras intentaron negociar con ella, comprenderla, adorarla. Ninguna lo consiguió. Ninguna lo consiguió. Pero los humanos, observó Sexal, y sus escamas se agitaron al darse cuenta, no intentan comprenderla en absoluto, ¿verdad? Michel se rió. Comprenderlo sería lo peor que podríamos hacer. ¿Sabes por qué somos tan buenos compartimentando, creyendo en cosas contradictorias al mismo tiempo, funcionando aunque sepamos que vivimos encima de algo que no debería existir? Porque eso es lo que hace falta para ser un buen carcelero. Los últimos registros revelaron las observaciones del antiguo imperio sobre los métodos humanos de contención. A diferencia de los rígidos sistemas que otras especies habían intentado implantar, el enfoque de la humanidad era orgánico, adaptativo y casi intuitivo. Echa un vistazo a esto, dijo Necre,
señalando una transmisión de datos concreta. Los humanos han desarrollado docenas de sistemas de contención, pero ninguno funciona como debería. Funcionan mejor. Eso se debe a que no intentamos construir sistemas perfectos, explicó Michel. Creamos sistemas que pueden fallar de formas interesantes. Cada fallo nos enseña algo nuevo. No luchamos contra el caos, nadamos con él. Los registros mostraron cómo la cultura humana evolucionó en torno a la contención. Su arte, su música, sus sueños, todos moldeados por el conocimiento inconsciente de lo que había debajo. Sus ciencias avanzaron en direcciones aparentemente aleatorias, y cada descubrimiento añadía otra capa a la contención, incluso sin darse cuenta. Otras especies han intentado construir muros, continuó Michel. Nosotros hemos construido un laberinto. Una entidad puede escapar de cualquier muro, pero un laberinto que cambia constantemente es más difícil, sobre todo cuando la gente que lo mantiene ni siquiera sabe lo que está haciendo. El resultado final fue una especie que alcanzó la singularidad tecnológica, transformándose en seres de pura energía. Su intento de contención duró exactamente un segundo antes de deshacerse por completo. Su mensaje final fue breve: existen más allá de la lógica, la razón y la comprensión. Los únicos que pueden contenerlo son aquellos que pueden existir en la contradicción, que pueden creer en lo imposible aunque sepan que es imposible, que pueden reír ante el horror cósmico, no porque sean valientes, sino porque han aprendido a encontrar el humor en el apocalipsis. Sexal miró a Michel con una nueva comprensión. Por eso los humanos pueden mirar al abismo sin volverse locos. Intentar comprenderlo es una sobrevaloración, respondió Michel encogiéndose de hombros. A veces lo más inteligente que puedes hacer es mirar algo imposible y decir, sí, tiene sentido, y luego irte a tomar un café. Por cierto, miró su reloj. Ya es la hora de mi turno en las instalaciones del Pacífico. ¿Quieres venir a ver cómo lo hacemos de verdad? La instalación de contención del Pacífico tenía exactamente el aspecto que cabría esperar de una base ultrasecreta, sin estructuras imponentes, sin defensas evidentes, solo una desgastada plataforma de investigación que parecía dedicarse al estudio de la biología marina. Lo único amenazador a la vista era un cartel que advertía de los excrementos de gaviota. ¿Es aquí?, preguntó Sexal, sus escamas oscilaban entre la incredulidad y la diversión. ¿Es esta la gran instalación de contención de la humanidad? No, respondió Michel, mientras los guiaba hasta una puerta que parecía completamente normal. Esta es la tienda de regalos, la verdadera instalación está abajo. Así es posible ocultar un horror cósmico del fin del mundo tras una capa de banalidad, creando una trampa para turistas. Nadie sospecha de la tienda de recuerdos. El viaje en ascensor iba acompañado de lo que Michel llamaba musak, una forma de tortura auditiva que Sexal sospechaba que violaba varias convenciones galácticas. El problema de contener entidades cósmicas que desafían la realidad, explicó Michel mientras descendían, es que esperan gestos grandiosos, complejas barreras tecnológicas, sellos místicos. Lo que no esperan es burocracia y mala música de ascensor. Las puertas se abrieron para revelar una oficina perfectamente normal, con luz fluorescente, cubículos y el olor característico de los almuerzos preparados en el microondas. La gente estaba sentada en mesas, tecleando en ordenadores, charlando sobre sus planes para el fin de semana y, de vez en cuando, mirando pantallas llenas de geometrías imposibles. Bienvenidos a la recepción, anunció Michel. Por favor, regístrese. ¿Alguien quiere café? Las 4 manos de Necre tomaban simultáneamente lecturas en distintos instrumentos, todas con resultados imposibles. Eso no debería funcionar. Solo las lecturas cuánticas. Ah, esas máquinas no funcionan aquí, dijo Michel alegremente. La realidad se vuelve un poco borrosa en los bordes. Por eso usamos tecnología más antigua. Las entidades no pueden corromper lo que ya está corrompido. ¿Has visto el código que hace funcionar Windows 95? Pasaron junto a filas de cubículos en los que seres humanos trabajaban con calma y eficacia, ocupándose ocasionalmente de lo que parecían desgarros en el tejido de la realidad con la misma actitud con la que se ocupaban de los atascos de las impresoras. Johnson, su sección está experimentando un deslizamiento temporal, le llamó un supervisor. Ya estoy en ello, respondió la voz. Solo tengo que reiniciar el campo de contención. ¿Has probado a apagar y volver a encender el universo? La pregunta golpeó de repente a Sexal,
revelando el verdadero genio que había detrás. Han burocratizado el horror cósmico, lo han convertido en algo rutinario, mundano. Exacto, sonrió Michei. Otras especies han intentado contenerlo con puro orden o caos. ¿Sabes lo difícil que es para una entidad de puro caos manifestarse cuando tiene que rellenar formularios de registro por triplicado? Llegaron a la estación central de control, donde decenas de pantallas mostraban distintos aspectos de la contención. Sin embargo, en lugar de complejos campos de energía o barreras dimensionales, mostraban. ¿Son videos de gatos?, preguntó Necre, incrédulo. Es el mejor método de contención que hemos encontrado, explicó Michei. A las entidades les fascinan. Pueden mirarlos durante horas, intentando averiguar por qué los humanos los encuentran tan divertidos. Aún no lo han descubierto y, para ser sinceros, nosotros tampoco. La verdad ha llegado finalmente a Sexal. El antiguo imperio no temía lo que contenía, sino en lo que se había convertido para contenerlo. La sonrisa de Michei se volvió comprensiva. Ahora lo entiendes. No solo nos adaptamos para contener a estas entidades, evolucionamos para utilizar lo absurdo como arma. Hemos convertido el horror cósmico en un trabajo de seguro dental de 9 a 5. Pero las advertencias en la bóveda, Necre comenzó. Eran exactamente lo que queríamos que escribieran, concluye Michei. Porque no hay mejor forma de ocultar algo que hacer que parezca que intentas ocultar otra cosa. La pantalla final mostraba la verdad. Las entidades no intentaban escapar, se escondían. Se escondían de una especie que podía mirar al abismo y preguntar si quería ver fotos de sus gatos, una especie que podía convertir lo imposible en papel mojado, una especie que había aprendido a funcionar abrazando la disfunción. No somos los carceleros, concluyó Michei. Somos la contención. Toda la raza humana, toda nuestra civilización, todo lo que somos, es lo que ocurre cuando el universo necesita crear un sistema inmunitario contra su propio caos. Y no lo hacemos con tecnología avanzada o poderes místicos, sino con reuniones de oficina, pausas para el café y videos divertidos en Internet. Sexal miró a su alrededor una última vez, dándose cuenta por fin. Así que cuando el viejo imperio intentó ayudar a la humanidad, casi rompieron lo único que mantenía a las entidades contenidas, nuestra capacidad de ser completa, absoluta y magníficamente humanos. Porque no hay nada más aterrador para el horror cósmico que una especie que puede mirarlo y decir, sí, es raro, pero has visto lo que es tendencia en las redes sociales. Mientras subían al ascensor, acompañados por una versión especialmente dolorosa de A la chica de Ipanema, Sexal formuló por fin la pregunta que le había estado preocupando. ¿Significa esto que la mejor arma de la humanidad contra el horror cósmico es ser aleatoriamente caótica a la vez que mantiene una burocracia funcional? Más o menos, convino Michei. Aparte de los videos de gatos, nunca subestimes el poder de los videos de gatos. La puerta de la tienda de regalos se cerró tras ellos, con el timbre sonando alegremente sobre un cartel que rezaba, Tierra, conteniendo horrores sobrenaturales desde siempre. Por favor, coja número. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.